Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. El día de hoy, 5 de noviembre del 2023, hemos llegado al capítulo 158 de la serie Vida de Cristo que estamos llevando en la Iglesia Bíblica Vida Nueva. El día de hoy, el pasaje que vamos a estar estudiando es Mateo 23, 13 al 24. Y a través de este pasaje vamos a apreciar que el Señor Jesucristo les dijo dos palabras muy importantes a los fariseos que estaban allí obstaculizándole el ministerio al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas dos palabras? Hipócritas y ciegos. Uy, qué hermosas palabras. No, más bien son feas, pero esto es lo que eran ellos. Y el Señor Jesucristo descubrió su orgullo y los malos motivos que ellos tenían al liderar al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo es su liderazgo en su hogar, tal vez en su trabajo o en los lugares donde usted es de influencia para ellos? Esperamos que no sea de orgullo o malos motivos. Y esperamos que si el Señor Jesucristo estuviera aquí con nosotros, no nos llamara hipócritas ni ciegos, lo que sí les dijo a los fariseos. Bueno, pues el estudio anterior vimos que el Señor Jesucristo les seguía enseñando a los fariseos y a la gente que estaba con él, y en este capítulo vamos a ver cómo el Señor Jesucristo les sigue enseñando. Les sigue enseñando, tal vez no de la, bueno, sí es de la mejor forma, porque fue el Señor Jesucristo y Él es perfecto, pero no fue de la forma que a ellos les hubiera gustado. Ellos hubieran querido palabras bonitas, palabras no tan hirientes, pero el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo y les dijo la verdad. Pero antes de estudiar este pasaje, vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en ese tiempo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar todo aquello que necesitamos para vivir una vida santa. Pero también, Señor, encontramos aquellas cosas, Señor, que debemos quitar de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente para poder entender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te pido también, Padre, por aquellas personas que nos están viendo desde sus hogares, bendíceles grandemente, Padre, y sígueles guiando, Señor, con tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar allá en sus Biblias Mateo capítulo 23, 13 al 24. Mateo capítulo 23 y los versículos 13 al 24. Vamos a leer los primeros 13, 14 y 15. Ok, ustedes acompáñenme allí con su mirada y yo lo voy a leer. Mateo 23, 13 y 13 al 15. Ok, lo tenemos. Dice así. Dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes». Aquí podemos ver unas no tan hermosas palabras que les está diciendo a los fariseos, pero es la verdad, es la verdad. ¿Qué es lo que hacían los fariseos y maestros de la ley en este pasaje? En primer lugar dice que les cerraron el reino de los cielos a la demás gente, pero ni ellos mismos entraron, ¿sí? Ni dejaban entrar a la demás gente. Qué triste esta situación que ellos estaban viviendo. Ellos no creían en Cristo, pero tampoco querían que nadie más creyera en Él. ¡Qué egoísmo! ¡Qué maldad! Ellos ejercían autoridad para tratar de persuadir a la gente a no creer en Cristo. Es una lástima que en ese tiempo había personas así, y hoy en día también tristemente hay mucha gente que no se beneficia de las cosas buenas, pero tampoco deja que otra gente se beneficie de ellas. Es una lástima, y Cristo los estaba denunciando. Vamos a ver un pasaje donde está claramente evidenciado que los fariseos se oponían al Señor Jesucristo. Vamos a buscar Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. Mateo 12, 22 al 24.
Síganme ustedes allí con su mirada. Dice así: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Aquí podemos ver que Cristo hizo un milagro, expulsó demonios, y sin embargo, la gente que estaba allí alrededor se empezaban a preguntar: bueno, ¿este será el Mesías? ¿Será el hijo de David? Porque veían las evidencias. Pero tristemente los fariseos estaban allí entrometidos. Estaban allí para desviar a esta gente que realmente quería aprender. Entonces, ¿cómo puede suceder esto hoy en día también? Hoy en día hay mucha gente que actúa igual que los fariseos. Hoy en día hay mucha gente que trata de desviar a aquellos que tienen un genuino deseo de conocer de Dios. Hoy en día hay personas que se oponen al Evangelio y luego presionan a otras y las atacan porque quieren conocer la palabra de Dios. ¿No le han dicho a usted santurrón, o no le han dicho fanático, o no le han dicho que es demasiado exagerado? A mí me lo han dicho. Ahora, y tristemente muchas veces viene de familiares o amigos que según desean lo mejor para nosotros. Pero en realidad todo esto está detrás de alguien que es el enemigo, el diablo. Entonces, que el Señor nos ayude a cuando veamos el poder de Cristo, que veamos los efectos de lo que Dios quiere para nosotros, estar de acuerdo y no ser como los fariseos, que ellos trataban de oponerse totalmente a Cristo y entre las patas llevarse a otra gente. Entonces, seamos como Cristo, seamos como los que creyeron y obedecieron y no seamos como los fariseos. Vamos a leer ahora 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. ¿Lo tenemos? Ok, acompáñenme. Dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Aquí podemos ver que en aquel tiempo ya existían falsos profetas y también dicen que en el futuro habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías. Hoy en día hay muchos televangelistas, hay muchas personas que lucran con las creencias de la gente. Ahora, ellos no vienen diciendo: soy falso maestro y voy a hacer esto y esto otro. Soy un falso maestro y voy a compartirles esto otro, ¿no? Encubiertamente, ellos mezclan verdad con mentira y tarde o temprano engañan a la gente. Entonces, en aquel tiempo hubo esos falsos maestros y hoy en día también. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para cuidarnos de estos falsos maestros? Leer la Biblia, estudiarla y obedecerla. Porque si nosotros conocemos la Biblia, vamos a poder identificar las enseñanzas falsas de esta gente que quiere engañarnos, de esta gente que quiere lucrar o aprovecharse de nosotros. Entonces, tristemente esta gente está enviando a mucha gente al infierno. Están haciendo lo que hacían los fariseos. Ellos no entraban en el reino de Dios, pero tampoco dejaban entrar a los demás. Entonces, qué triste eso. Ahora, ¿qué son algunas cosas que hacían ellos, los fariseos, en aquel tiempo? Vamos a regresar a Mateo 23, 16 al 22. Mateo 23, 16 al 22. ¿Qué dice este pasaje? Dice así: hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solamente por el altar, sino por todo lo que está sobre él.
El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Aquí podemos ver algunas cosas que hacían los fariseos. Ellos juraban por una cosa, pero por una razón equivocada. Ellos decían, ok, bueno, si juro por el templo, pues, no hay problema, yo puedo cumplirlo o no puedo cumplirlo, no pasa nada. Pero si juro por el oro del templo, ahí sí debo estar bien comprometido y debo cumplirlo. Ahora, tristemente, estos fariseos estaban jurando. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ellos tenían que jurar? Ok, la razón es porque no se les podía creer. Hay mucha gente hoy en día que tienen también este espíritu de los fariseos. Hay mucha gente que tiene que jurar y hay gente que jura hasta por cosas ridículas. Por las barbas del abuelo, porque pierde la América, por alguna otra cosa, así. Entonces, ahora, ¿por qué esa gente tiene que jurar? Porque ya nadie les cree. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en Santiago 5:12 acerca de los juramentos? Vamos a buscarlos, Santiago 5:12. Allí adelantito de Hebreos se encuentra Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 12. ¿Qué nos dice lo siguiente? Dice así: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Entonces aquí el apóstol Santiago nos está diciendo que no debemos jurar. Él nos está recomendando, advirtiendo, instruyendo, exhortando a que no juremos por ninguna cosa, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hay un pasaje importante de Barclay que dice lo siguiente: el punto de vista del Nuevo Testamento es que todas las palabras se dicen en presencia de Dios y deben, por lo tanto, ser ciertas. Estaría de acuerdo en que al cristiano se le debe conocer como persona de honor y sería totalmente innecesario tomarle juramento. El Nuevo Testamento no condena todos los juramentos, pero deplora la tendencia humana a la falsedad que los hace a veces necesarios. ¿Es usted de las personas que falla mucho y tiene que jurar para que la gente les crea? Yo espero que no. Y yo espero que no llegue. Un cristiano debería conocerse, debería tener tal testimonio de que su palabra valga, de que su sí sea sí y su no sea no. No de que, sí, te pago el dinero que me prestaste tal día y te lo juro y póngale ahí alguna cosa. No, los cristianos debemos decir, ok, tal día te lo voy a pagar y ese día o antes ir y a cumplir con nuestro compromiso. Dios quiere que así seamos y Él no quiere que andemos jurando porque eso no le agrada a Dios. Ahora, ¿cuál debe ser la aplicación a cada uno de nosotros? Que no debemos nosotros jurar. No debemos nosotros jurar. ¿Por qué? Porque eso indica que no somos creíbles. Eso indica que somos mentirosos. Eso indica que no somos confiables. Entonces, ¿cómo anda usted en su confiabilidad? ¿Es usted de las personas que tiene que jurar para que la gente les crea? Yo espero que no. Ahora leamos Mateo 23, 23 al 24. Mateo 23, estos dos versículos ya los leímos otra vez. Ya los leímos ahorita, pero vamos a leerlos otra vez. Mateo 23, 23 al 24. ¿Qué nos dice aquí este pasaje que hacían los maestros y fariseos de la ley? Dice así: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley,
tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Aquí hay unas cosas que hicieron los fariseos. Dice aquí que cuidaban con detalle dar el diezmo de las cosas más pequeñas. ¿Alguien de ustedes sabe qué tan pequeño o qué tan livianito es la menta, el anís o el comino? Bueno, yo sé de los cominos. Son unas cositas chiquitas, ¿sí? Y pesan muy poquito. Ahora, una persona o una ama de casa en su cocina no tiene 20 kilos de anís, no tiene una gran cantidad de esto, porque es una especia y se necesita una pequeñísima cantidad para algún platillo o para otra cosa. Ahora, los fariseos eran tan escrupulosos, exagerados, con cuidar, hay que dar el 10% de este anisito, 10% de estos cominos. Pero descuidaban otras cosas más importantes. Descuidaban algo y lo que es más importante. Dice aquí el versículo 23. Bueno, aquí la última parte dice, debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Ahora, y antes le dijo, pero descuidan los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es decir, ellos debían haber dado el 10%, o si se pasan, pues ¿qué tiene? Dar más al Señor no es ningún problema. Pero ellos cuidaban tanto las cosas pequeñitas que descuidaban las grandototas. Dios no quiere que descuidemos ni lo uno ni lo otro. Dios quiere que seamos fieles en todo. Entonces, uno como cristiano debemos cuidar hasta los pequeños detalles, pero sin descuidar los grandes. Ahora, si en alguna ocasión uno, no sé, anda medio dormido, atarantado o algo por el estilo, es mejor descuidar los pequeñitos detalles esos. O sea, si le doy el 20% a Dios del comino, del anís o de esto o de lo otro, no importa, al contrario, qué mejor darle a Dios mucho más. Pero siempre poner atención en estas tres asuntos importantes, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, en el versículo 24, ¿cuál es la ilustración que usa el Señor Jesucristo para enseñarles que debían cuidar los detalles de la ley, pero debían también cuidar de los asuntos más importantes? Ok, vamos a leer el versículo 24, Mateo 23, 24. Dice así, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Sabe usted qué diferencia hay de tamaño entre un mosquito y un camello? Bueno, hay mucha diferencia. En aquel tiempo, lo que son los fariseos, ellos cuidaban mucho de no tragarse los mosquitos porque eran impuros. Ahora, fueron tan escrupulosos en que cuando ellos iban a tomar algún líquido, ya sea en el campo o en otro lugar donde había insectos, ellos lo que hacían es que ponían como un trapo, una gasa o algo encima de un frasco o de algún recipiente, lo ponían, lo tapaban y luego ya vertían el líquido. Y de esa forma, si le había caído algún mosquito o algo así, pues se quedaba en el trapo y ya ellos no se lo tomaban. Ellos eran tan escrupulosos con eso, pero Cristo les dijo que ellos colaban del mosquito, pero se tragaban el camello. Un camello grande. Ahora, aquí Cristo está haciendo una hipérbole. No era que físicamente se tragaban el camello y colaban el mosquito, no. Pero Él estaba haciendo hincapié en que ellos estaban descuidando las cosas más importantes. Ahora, los fariseos estaban descuidando las cosas más importantes. Pero, ¿cuáles son algunas cosas importantes que nosotros podemos descuidar, al igual que los fariseos hoy en día? ¿Cuáles son algunas de esas cosas? ¿Se ha puesto a pensar usted? Bueno, en primer lugar está nuestro tiempo a diario con el Señor, nuestro tiempo devocional. ¿Lo descuida usted? Yo creo que esa es una cosa, ¿verdad?, grande que debemos cuidar en gran cantidad. La evangelización, compartir el evangelio con otra gente. Muchas veces platicamos de temas variados, pero el evangelio es algo que necesita la gente. Qué triste es
cuando hay algún amigo de algún cristiano que muere, bueno, que ha pasado mucho tiempo de ser amigos y que muere sin conocer a Cristo o sin haber escuchado por medio de su disque amigo. ¿Por qué? Si fuera en realidad amigo, le compartiría el Evangelio. Ahora, otras cosas que a veces descuidamos, nuestras relaciones con la familia o en la iglesia. Hay veces que por causa de, no sé, un detallito pequeño, algo que podemos pasar por alto, perdemos nuestra amistad con alguien de nuestra familia o con un miembro de la iglesia. Entonces debemos cuidar más nuestras relaciones que los pequeños detallitos. Hay que cuidar también nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha dicho a otro hermano, hermano, ore por mi crecimiento espiritual, pero usted no hace nada? ¿Quiere que Dios lo haga así tal cual, que le traiga el crecimiento y se lo dé? No, hermano, mi hermana que me ve aquí, si usted quiere crecer en su vida espiritual, es necesario que alguien ore por usted, que usted ore por usted mismo, pero que usted haga algo. Tome un tiempo cada día, lea la Biblia, estudie la palabra de Dios, pregunte a alguien que sabe más que usted, vea videos que sean constructivos claramente y de sana doctrina. Hay muchas cosas en las cuales uno puede utilizar para poder crecer espiritualmente. Entonces, haga algo y si usted no sabe, pida a Dios sabiduría o pregúntele a algún hermano o alguna hermana que tenga más tiempo en el Evangelio que usted. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros de acuerdo a Miqueas 6:8? Vamos a buscarlo. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay aquí tres cosas que son importantes, tres cosas que Miqueas le compartió al pueblo y que también Dios espera de nosotros, de cada uno de los que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son esas tres cosas? Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas son las tres cosas que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos en aquel tiempo. Ellos debían poner estas tres cosas en primer lugar, antes que todo lo demás. Podían fallar en algunos asuntos pequeños, pero esto es lo más importante, esto es lo que valora Dios. Y mi pregunta para cada uno de ustedes, ¿verdad? Es, ¿cómo está practicando usted cada una de estas cosas? ¿Cómo lo está practicando? Ahora, vamos a ver que los fariseos no lo practicaron. ¿Qué dice Mateo 9, 9 al 13? Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice así, Mateo 9, 9 al 13. Dice aquí, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y de pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Entonces, el 13 dice, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo los fariseos estaban fallando en cumplir estas tres cosas. Ellos estaban menospreciando a los a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, cuando debían amarlos, compartirles el evangelio y esperar que se arrepintieran. Ellos no estaban siendo misericordiosos, ellos no estaban siendo justos, ellos no estaban amando a esa gente, sino que ellos estaban y además estaban criticando al Señor Jesucristo por comer con ellos. Cristo les llevaba el evangelio, Cristo les llevaba la salvación. Entonces, ellos estaban acercándose, pero tristemente los fariseos estaban allí criticando. Y la pregunta del millón, de acuerdo a Mateo 23:3,
Jesús les dijo que había tres cosas más importantes de la ley. Ahora, ¿cuáles son esas tres cosas? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y mi pregunta para cada uno de ustedes que me está viendo el día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es una de estas tres características en la que a usted le cuesta más obedecer? ¿Cuál es una de estas tres características? ¿Justicia, misericordia o la fidelidad? Bueno, ahora, si usted está cumpliendo al 100% con esas tres, ok, le animo, le felicito a que siga adelante. Pero si usted está fallando con alguna de esas tres, yo le animo a que lo reconsidere. ¿Por qué? Porque si falla con alguna de estas, usted está tragándose el camello en lugar de en lugar de tragarse el mosquito. Dios quiere que nosotros cumplamos con las cosas más importantes, que son la justicia, la misericordia y la fe, y la fidelidad, perdón. Entonces, que el Señor nos ayude a poder cumplir con estas tres cosas. Y si fallamos en cosas menores, ok, no hay problema, pidámosle perdón a Dios, sigamos intentándole cada vez más, y el Señor siempre nos perdona. El Señor siempre nos perdona, pero hay que tener cuidado de cada día nosotros avanzar más en nuestra vida espiritual y tener en cuenta la justicia, la misericordia y la fidelidad, que es lo que Dios más valora. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar ejemplos, Señor, buenos, pero también ejemplos malos. Podemos ver a nuestro ejemplo principal, que es el Señor Jesucristo, Señor, cumpliendo con la ley, amando a la gente, trayéndole la salvación, Señor. Pero también vemos, Padre, ejemplos malos como los fariseos, que ellos, en lugar de animar a la gente a que se acercara a ti, la alejaban de ti, Padre, les negaban la salvación. Yo te pido, Padre, que tú me ayudes, Señor, a seguir tu ejemplo, que tú nos ayudes como iglesia, como la Iglesia Bíblica Vida Nueva, a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y si en alguna ocasión caemos, Señor, en el fariseísmo, ayúdanos, Padre, a arrepentirnos, pedir perdón, Señor, y a actuar como el Señor Jesucristo mandó que lo hiciéramos. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo en este momento, Señor. Bendíceles, guárdales, cuídales, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder practicar, Señor, la justicia, la misericordia y ser fieles a ti, Padre. Porque te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.